Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles a través de la nueva FM 94.7. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Carlos Osuna. Vamos a estar platicando de un tema muy interesante que es violencia política de género. Antes de que iniciemos nuestro tema, estimado amigo, pues un llamado más al Poder Judicial del Estado de Chiapas, solicitándole que, como ustedes sabrán, y si no se los comento, el Estado de Chiapas, el Poder Judicial del Estado de Chiapas ha venido retrasando el reinicio de las actividades por la circunstancia de la pandemia. Ahorita se determinó en el último pleno del Poder Judicial que el posible reinicio de las actividades del Poder Judicial fueran para el día 3 de noviembre. Así que pues estamos en los momentos que muy probablemente se reúnan otra vez en pleno para que se determine pues si se va a continuar con la suspensión de las actividades del Poder Judicial o si efectivamente se regresan a reanudar estas funciones en el Poder Judicial. Y pues pedimos como ciudadanos, como abogados, pues pedimos al Poder Judicial que se tomen las cuestiones más importantes, se tomen las circunstancias para efectos de que se pudiera reiniciar las actividades en el Poder Judicial. Entendemos positivamente el gran riesgo que puede existir si no se toman medidas de seguridad adecuadas para efectos de que se pudiera regresar a las actividades. Pero pues la verdad es que sí es importante que el reinicio de las actividades en el Poder Judicial se den para que Chiapas, la justicia y el derecho no esté estancado, no esté detenido, y pues si las condiciones, las circunstancias se siguen agravando con la pandemia, pues ojalá y se pueda hacer algún programa para efectos de que se puedan utilizar los medios electrónicos para poder instar al Poder Judicial, ya sea en el inicio de demandas, contestación de ellas, o inclusive audiencias que es permitido por las leyes y que sería prudente se pudieran realizar. Ojalá que el Poder Judicial del Estado de Chiapas pudiera escucharnos y que se tomen las medidas más adecuadas y que se pudiera realizar un reinicio seguro de las actividades en el Poder Judicial. Así que esperemos que llegue este mensaje al Poder Judicial. Y ahora sí, mi estimado amigo Carlos, violencia política de género. Interesante, muy interesante, y más interesante creo yo, porque pues en el estado de Chiapas hemos visto en momentos históricamente que en algunos momentos en la vida política de Chiapas pues se ha sancionado a algunos partidos políticos inclusive por esta circunstancia del género, ¿no? Y que pues creo que es importante y muy interesante, y inclusive hasta en ocasiones pues algo así como que no se pudiera creer que aún existiera este tipo de circunstancia en los partidos políticos y pues aquí en el estado de Chiapas, ¿no? ¿Qué nos explica acerca de la violencia política de género? ¿Qué es la violencia política de género? Muchas gracias, doctor. Bueno, pues en primer lugar, como usted bien lo dice, es un tema que ya no debería de existir. Sin embargo, la violencia contra la mujer en cualquiera de sus modalidades ha existido porque, desde mi punto de vista,
nos desarrollamos como cultura o como sociedad bajo un sistema patriarcal en donde se veía de una forma diferente a la mujer por el hecho de ser mujer. De hecho, a lo largo de la historia de nuestro país, es hasta 1952 aproximadamente cuando se le empieza a dar un lugar en la Constitución para tratar con igualdad a la mujer en cuanto a derechos. Y primer punto importante pues es definir qué se entiende por violencia, ¿no? Porque en el momento en que existe una intención dolosa, o sea, se tiene la intención de causar un daño físico, moral, patrimonial, psicológico hacia una persona, ya comenzamos con esa introducción de lo que es la violencia, ¿no? Posteriormente vendría siendo, pasamos al escenario en donde todavía existen personas que realizan afirmaciones de manera persistente basadas en estereotipos de género, ¿no? Para agredir a una mujer por la condición de ser mujer. Por lo tanto, como seres humanos, y aquí en nuestro país, al ser ciudadanos, pues todos tenemos derechos como personas y también como ciudadanos. Y la violencia política ocurre cuando de manera pasiva, es decir, a través de una omisión o a través de hechos por parte de una autoridad, un superior jerárquico, un grupo social, algún particular, los medios de comunicación, muy importante mencionarlo, más adelante podemos abarcar ese punto, ¿sí? Generan este tipo de actos violentos con la finalidad de privar de los derechos políticos de las mujeres por razón de ser mujer. Esta privación se va a ampliar no solamente en el tema electoral, sino que también para todas aquellas mujeres que están en el ejercicio de un cargo público y a través de mecanismos de obstrucción y de mecanismos de violencia generan que esa mujer en el cargo público no pueda ejercitar debidamente su función, ¿sí? Tenemos casos como síndicos municipales mujeres que no son tomadas en cuenta en sesiones en las sesiones de cabildo de los ayuntamientos, no les permiten firmar su cuenta pública, no les dan recursos para que puedan realizar sus revisiones de fiscalización con base en las facultades que tienen, y esto también es o representa un ejemplo de violencia política por razón de género. Pues sí, increíble, ¿no? Increíble que en estos tiempos, esta época, pues aún existe este tipo de circunstancias. Y en Chiapas lo vimos, ¿no? Fue evidente cuando aquellas sanciones que se dieron a diversos partidos políticos, donde se exigía que existiera esta circunstancia de paridad, ¿no? Esta situación de igualdad, que hubieran no solamente hombres como candidatos, sino que también existieran mujeres. Pero digo, yo escuchaba por ahí algunas que decían, bueno, es que el Estado no debería intervenir para indicarles, exigirles a los partidos políticos que tuvieran un número igual entre hombres y mujeres, porque ya empecé a escuchar la otra corriente que también habla de jóvenes, ¿no? Que también dice, bueno, es que los partidos políticos iniciaron con puros hombres, ahorita la ley les exige que también incluyen a mujeres, pero también deben incluir a jóvenes en esta circunstancia. Entonces dicen ellos, bueno, he escuchado algunos, no todos, el Estado no debería intervenir para poder exigirme a mí como partido político que yo tenga candidatos en igualdad de números entre hombres y mujeres. ¿Qué pensar de ello? Bueno, en este caso tenemos que tener muy claro que las opiniones de otra corriente
son válidas en cuanto a ser escuchadas, pero en cuanto al sustento de esa contrariedad, yo me permitiría decir que no tiene una base legal como tal, porque nosotros, contrario a esto, en cuanto al tema de lo que usted señala, se denominó cuotas de género y se implementó en una reforma constitucional en el año 2014 que Chiapas replicó. Y aquí cabe hacer un paréntesis de que el estado de Chiapas, tanto en la legislatura pasada como en la actual, ha sido uno de los estados, el primer estado en generar estas reformas, y tenemos un récord. Por ahí hay un libro del doctor Omar Jiménez del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Él coordinó una investigación con un grupo de investigadores que ellos toman estos datos y acreditan y comprueban cómo el sureste mexicano ha evolucionado muchísimo en el tema de la paridad y en luchar contra la violencia política por razón de género. Cerrando paréntesis, en cuanto a la base o sustento del por qué del Estado debe intervenir, pues es un tema que trasciende de manera internacional, porque hay diferentes tratados y convenciones, como una denominada Belém do Pará, así se denomina, que es la que señala, y del cual somos parte nosotros, como México, que nosotros como Estado debemos de generar políticas públicas, debemos de implementar mecanismos para poder igualar las condiciones de todas las mujeres en temas de decisiones de la vida pública del Estado, y lo traduzco en temas electorales y en temas políticos. Sí, o sea, tenemos que decir, es cierto, o sea, en esencia tendría razón estas personas que dicen que el Estado no debería intervenir para regular a los partidos políticos, pero también es cierto que los partidos políticos se han encauzado a evitar la participación de las mujeres, ¿no? Como que se ha pensado que la política, y así escucho inclusive a muchos comunicadores, que la política está dirigida, pues está hecha para que un grupo de personas solamente sean quienes van a decidir o van a formar parte de ese grupo, ¿no? Y digo, mujeres, pues hay pues, igualdad en circunstancias que los hombres, pues mujeres extraordinarias, ¿no? Mujeres muy, muy inteligentes, que no tendría nada que afectar el género. Creo que ese es el motivo por el cual el Estado ha tenido que intervenir para intentar regular esta circunstancia, ¿no? Decirle a los partidos, a ver, tú no lo has hecho, pues voy a tener que intervenir para que yo, Estado, intente regular esta circunstancia. Sí, de hecho, cuando hablamos de cuotas de género a nivel constitucional, también aquí en Chiapas, en nuestra constitución local ya está reformado, se trata y se procura garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres. Muchas veces confunden el hecho, porque también yo en una ocasión hace 4 años en una reunión en donde una doctora en Derecho muy buena que se llama Leticia Darwich nos dio una plática en cuanto al tema de paridad de género. Existían opiniones diversas, entre las cuales decían, bueno, es que actualmente estamos hablando de hace 4 años, se le está dando mucho auge a las mujeres, ya prácticamente siempre de todo está la mujer y demás, decían algunas personas. Y fue muy acertada esa respuesta en esa conferencia, porque de la doctora, cuando menciona, no, espérate, son acciones afirmativas que el Estado está realizando en cuanto a que son de carácter temporal. No sabemos si dura esa temporalidad 10 años o 20 años o 50 años o 100 años, pero estarán permanentemente ahorita, o sea, estarán implementándose estas acciones donde siempre se ponga primero a la mujer, hasta que nos quede claro como sociedad y en nuestro sistema jurídico que debemos de ser iguales. Es decir, ahorita pudiera representar lo que usted comenta, que existe esta otra corriente que dice, no, pues es que porque ahorita es el tiempo de las mujeres. Bueno, no es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de igualar
en derechos, porque siempre los hombres han tenido esa ventaja de manera desequilibrada sobre ellas. Y ahorita tenemos todavía casos, yo no podría revelar los nombres de los ayuntamientos, pero estoy en conocimiento de varios, donde sufren estas mujeres, estando en un cargo público, la violencia de un hombre que se siente con el poder de quitar recursos, de no dejarlas trabajar. No olvidemos que el objetivo de reconocernos derechos políticos por igual a hombres y mujeres es con la finalidad de construir una democracia adecuada, porque la democracia pues es lo que somos como tal, ¿no? Lo que nos define nuestro sistema de gobierno. Somos un gobierno democrático. Por lo tanto, al privarle a una mujer que es capaz, que tiene todos los elementos, al igual que un hombre, o incluso a veces mejor, privarla a esa mujer de poder ejercitar sus derechos políticos, o bien de ejercer el cargo para el que fue electa, pues está atentando también contra la democracia. Ahora, ya inició un proceso pues electoral, proceso en el estado de Chiapas, pues en miras al próximo año. ¿Qué recomendar si una dama se encontrara en alguna circunstancia donde quisiera ella participar dentro de este próximo proceso electoral, pero que se sintiera en esta circunstancia de violencia hacia su persona? ¿Qué recomendarles? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la recomendación que pudiéramos implementar y decirle, bueno, ¿sabe qué? Recomendó, haga esto, ¿no? Sí, mire doctor, en el tema en mayo del 2020, en este año, la Federación realizó un paquete de reformas a favor de erradicar la violencia política por razón de género. Por lo tanto, de hecho tuvimos aquí en Chiapas en el mes de junio una abrogación a la ley de instituciones y procedimientos electorales y crearon una nueva en donde ya viene la regulación de algo que se denomina proceso especial sancionador, un procedimiento especial sancionador, en donde pueden acudir al Instituto Estatal Electoral de acá de Chiapas para, en caso de materia de candidaturas estatales, de competencia estatal, pueden recurrir a presentar esa queja para iniciar un procedimiento. Obviamente el Consejo General va a determinar si es violencia política por razón de género, o bien si encuadra en algún delito que sea otro, por ejemplo lesiones o algún otro delito, pues ya lo van a encaminar o bien lo van a tratar. Asimismo, se estaba trabajando aquí en Chiapas y estaba en redes sociales, por eso me permito decirlo, una ley que manejaron, una reforma a esta misma ley, una reforma en donde pretendían limitar el registro de candidaturas a los hombres que hayan tenido antecedentes de violencia política por razón de género. No pudo pasar porque ya los tiempos electorales están muy cercanos y hay una limitación para poder llevar a cabo esta reforma. No se puede reformar a la ley de instituciones y procedimientos electorales. Ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahí habría un problema. Sin embargo, uno de los requisitos en el artículo 10, numeral 4, y ojalá se lo aprendan y tomen nota las mujeres que pretenden ahorita ocupar un cargo, y familiares también, el artículo 10, numeral 4 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, vigente para nuestro Estado, señala como requisitos para integrantes de ayuntamiento tener un modo honesto de vida. Y hay un antecedente de una sentencia de la Sala Regional Jalapa, en el Tribunal Electoral, en el 2018, que revocaron un registro de candidatura a presidente municipal en Oaxaca por haber cometido un hecho que se representaba violencia política por razón de género, y le quitaron su candidatura. Si bien es cierto, ahorita no está en la ley esa limitación, hay otros mecanismos como estos
de denunciarlo ante las instancias. También tenemos la Fiscalía especializada en delitos electorales, para efectos de que se lleven a cabo las investigaciones y no se queden calladas, porque realmente se está trabajando muchísimo en reforzar esta protección que tanto merecen, para lograr esta igualdad que tanto nos merecemos como sociedad. O sea, que si una dama que se encontrara en la intención de querer participar y se considera ella que estuviera siendo violentada, tendría pues, básicamente dos instituciones. Si fuera algún tipo de violencia hacia su persona, pues está la Fiscalía, ¿no? Sí, y si delito. fueran violencia hacia sus derechos político-electorales, pues ya la institución, la autoridad electoral en el estado de Chiapas. Así es, el IEPC y también el Tribunal Electoral en el estado, para poder presentar un recurso para defender sus derechos políticos electorales como ciudadanos también. Esa es otra de sus defensas. Se está trabajando, yo he estudiado mucho esta parte y tengo entendido que hay diputados aquí, diputadas en Chiapas, que están trabajando por lograr ya regularizar y formalizar como un agravante de delito a la violencia política por razón de género. Porque a nivel internacional, la Corte Interamericana, ahí tengo una sentencia que estuve leyendo hace unos días, reconoce como tal, a nivel internacional, no a nivel estatal, ni México, sino a nivel internacional, dicen, no importa lo que hagan contra una mujer, cualquier acto siempre va a tener va a estar ligado a violencia por razón de género, quitando lo político en general. Siempre cuando violentes a una mujer, automáticamente hay violencia por razón de género, es un agravante. Ellos ya a través de la Corte Interamericana, ellos ya opinan eso, ellos ya tienen una opinión y un criterio de que toda violencia contra la mujer, sea violación, sea lesiones, abandono, violencia familiar, va inherente la violencia por razón de género. Ok, vamos a ir a nuestro corte y volvemos.